Muchas personas están acostumbradas a considerar a la NASA como una organización confiable, cuyos materiales e investigaciones son patrimonio público. Sin embargo, las filtraciones de estos inquietantes registros sugieren lo contrario. Cada vez con más frecuencia aparecen en la red testimonios de objetos no identificados, fenómenos cósmicos extraños e incluso indicios de bases extraterrestres secretas. Estos videos no pueden encontrarse en los sitios oficiales, ya que claramente intentaron ocultarlos con cuidado. No obstante, investigadores independientes observan incansablemente el cielo en busca de la verdad e intentan descifrar los misterios cósmicos fragmento a fragmento. En este video, analizaremos los fenómenos más extraños captados por naves espaciales y telescopios. Que lo disfruten. Estas antiguas imágenes, grabadas en 1996, captaron una escena extraña sobre una central termoeléctrica en Ucrania. Un piloto que se encontraba a bordo de un helicóptero de vigilancia registró objetos voladores inusuales que giraban cerca de la torre de refrigeración. Años después, cuando el material se hizo público en 2011, comenzaron a relacionarlo con diversas teorías conspirativas. Una de las versiones más atrevidas afirmaba que se trataba de naves extraterrestres que recogían el calor residual y la energía de la planta, como si recargaran sus sistemas antes de desaparecer en el cielo. Estas impactantes imágenes se dieron a conocer tras una filtración desde los archivos del KGB. En ellas, un grupo de científicos examinaba algo que el público jamás debía conocer: los restos de una criatura gris. Los investigadores intentaban descifrar su anatomía. Según las fuentes, los restos pertenecían a un ser extraterrestre recuperado durante el llamado Incidente de Borones. Este suceso ocurrió en 1989, cuando habitantes locales reportaron la caída de un ovni. Las autoridades ocultaron rápidamente los detalles, afirmando que se trataba de un meteorito. Sin embargo, otras filtraciones del mismo archivo indican lo contrario. Algunos entusiastas continúan buscando más información sobre aquel estudio, pero todos los intentos de esclarecer el misterio del incidente de Voronezh han sido infructuosos. El 17 de septiembre de 2023, una tripulación del Servicio de Seguridad Nacional que volaba a una altitud de aproximadamente 6 kilómetros fue testigo de un suceso inusual. En un día despejado, con excelente visibilidad, los pilotos observaron un objeto cilíndrico oscuro que pasó tan cerca del avión que quedó directamente bajo su ala. En la grabación quedó registrado no solo el evento, sino también la tensa conversación con el controlador aéreo. Los radares detectaron el objeto a una distancia de unos 25 kilómetros antes de que desapareciera misteriosamente. Lo interesante es que no podía ser un dron, ya que su velocidad era extremadamente alta. Más tarde, el controlador informó del incidente al Centro Nacional de Reportes de OVNIs, pero el misterio detrás de este fenómeno sigue sin resolverse. En 2009, el astronauta Buzz Aldrin realizó una declaración sorprendente al mencionar un extraño monolito en Phobos, la luna de Marte. Este satélite, con un radio de poco más de 11 kilómetros, atrajo la atención de los investigadores cuando se descubrió en su superficie una estructura solitaria. Un monolito alto que no debería estar allí. La idea de que exista tal objeto en Phobos sugiere la posible presencia de una civilización más allá de nuestro planeta. Según el astronauta, el origen del monolito es un enigma que debe resolverse. Hasta ahora solo existen imágenes, pero muchos creen que este misterio podría conducirnos a algo que supera la comprensión humana. Estas imágenes fueron captadas por un satélite de reconocimiento en órbita lunar. En ellas se logró registrar un extraño resplandor en la superficie de la Luna, tras lo cual comenzó a elevarse lentamente un objeto desconocido que recordaba a una nave espacial. Muchos se mantienen escépticos respecto a la autenticidad del material, mientras que otros están convencidos de que se trata de una prueba directa de que seres extraterrestres realmente poseen bases ocultas en la Luna. Un piloto de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos volaba a una altura de 4 kilómetros realizando una patrulla aérea. De repente, apareció en su campo de visión un objeto extraño.
Era una nave en forma de disco con una superficie metálica que brillaba al sol y que se asemejaba perfectamente a un ovni. El piloto comprendió de inmediato que no se trataba de un dron, ya que los vehículos no tripulados no pueden alcanzar la velocidad de un caza. Esto lo puso en alerta. Sin embargo, antes de que lograra acercarse al objeto misterioso, la nave ascendió rápidamente y desapareció. En el año 2021, un orbitador marciano de la NASA descubrió una formación geológica inusual en el planeta rojo. Era un enorme rastro en la superficie de Marte, producido por la caída de un cuerpo espacial desconocido de 9.000 metros de largo y 1.500 metros de ancho. Durante mucho tiempo se creyó que era el cauce seco de un antiguo río. Sin embargo, el gigantesco surco terminaba en un borde perfectamente curvado, lo que sugería que en ese lugar había ocurrido el impacto de una nave esférica desconocida. Incluso el experto en astrofotografía Andrew McAfee señaló que si hubiera sido un meteorito, las huellas habrían tenido un aspecto completamente distinto. Por ello, los científicos están convencidos de que este rastro no es ordinario. McAfee citó como ejemplo el cráter lunar Messier A, que se formó por el impacto superficial de un meteorito en un ángulo extremadamente pequeño. Ese impacto produjo un cráter elíptico, pero no se acerca en escala al misterioso surco del planeta rojo. A comienzos de los años 40, circulaban numerosos rumores sobre proyectos secretos de la Alemania nazi. Muchos se preguntaban si los alemanes intentaban crear naves avanzadas de antigravedad. Hoy, estas viejas historias parecen más verosímiles gracias a la aparición de videos filtrados. Aunque las grabaciones son antiguas y borrosas, es posible distinguir una base militar con un enorme objeto discoidal. Se asemejaba a un ovni clásico que, al parecer, intentaban transportar. Aunque actualmente nadie puede determinar con certeza dónde se encontraba esa base militar, el material encontrado despierta muchas preguntas sobre los experimentos que podrían haberse llevado a cabo entonces. Este enigma, envuelto en secreto, continúa intrigando a investigadores e historiadores, llevándonos a reflexionar sobre lo que realmente sucedía en las profundidades del régimen nazi. En febrero de 2014, arqueólogos realizaron un descubrimiento sorprendente en Marte. El rover Curiosity, que envía fotografías de alta calidad desde el planeta rojo, captó inesperadamente algo impactante. En una de las imágenes se encontró una figura que recordaba a una estatua humana, pero no fue la única. Cerca de ella se identificaron imágenes de un sarcófago, una estatua de Buda e incluso una cruz. El experto en procesamiento de imágenes Joe White explicó que en las fotografías, tras ser mejoradas, podían apreciarse numerosos fragmentos de estatuas dispersos por la superficie marciana. Llamaron especialmente la atención los detalles del rostro de una de las figuras: cuencas oculares distinguibles, nariz, estructura de la boca e incluso una oreja. La estatua tenía una silueta alargada y cónica. Todos estos hallazgos podrían ser evidencia de la existencia de una civilización extraterrestre y quizá solo estemos empezando a descubrir este misterio. Algunos teóricos afirman además que estas estructuras recuerdan a ciertos monumentos terrestres, lo que podría significar que en nuestro propio planeta también existieron construcciones creadas por seres no humanos. El 14 de noviembre de 2004, militares a bordo del buque estadounidense Princeton detectaron en el radar un objeto desconocido. El aparato registró movimiento cerca de la costa de San Diego, a una distancia de aproximadamente 160 kilómetros. Las observaciones continuaron durante las 2 semanas siguientes. Los objetos misteriosos aparecían de repente a alturas superiores a 2 decenas de kilómetros. Luego descendían bruscamente y se quedaban suspendidos por un breve lapso sobre las aguas del Océano Pacífico. Cuando 2 cazas del portaaviones Nimitz llegaron al área, los pilotos presenciaron una escena insólita. Un objeto volador desconocido generaba un remolino en la superficie del agua y proyectaba una sombra de forma ovalada. Minutos después, apareció sobre el océano otro objeto aún más extraño. De color blanco,
con la apariencia de un círculo segmentado. No tenía marcas de identificación y los monitores infrarrojos no detectaron actividad térmica alguna. Los pilotos David Fravor y Jim Slate intentaron interceptarlo, pero el objeto aceleró y desapareció. Luego volvió a aparecer en los radares a una distancia de 1 centenar de kilómetros y su velocidad triplicaba la del sonido. Durante la transmisión del lanzamiento del transbordador espacial en el año 2011, ocurrió algo tan extraño que la NASA interrumpió la emisión en vivo. En el video aparecieron 2 objetos misteriosos que surgieron cerca del transbordador y se dirigieron hacia él. Tenían una forma redonda, aunque desde ese ángulo resultaba difícil determinar si eran discos o esferas. Estos objetos no podían ser asteroides, ya que ambos tenían el mismo tamaño. Su movimiento era perfectamente coordinado, casi como si fueran naves espaciales destinadas a vigilar el transbordador. Pero tras la interrupción de la transmisión, se volvió imposible saber qué ocurrió después con esos objetos enigmáticos. Este misterio sigue inquietando a investigadores y aficionados del espacio, aumentando el interés por lo que realmente sucede más allá de nuestro planeta. Estas imágenes fueron grabadas en Volgogrado. Un hombre se perdió y accidentalmente entró en una zona militar restringida. Esto le dio la oportunidad de presenciar un evento que, según los datos oficiales, no debía haberse revelado. Escuchó un fuerte zumbido sobre los edificios y vio 2 helicópteros militares sobrevolar la zona. Transportaban un objeto en forma de disco, de apariencia lisa y metálica, parecido a un platillo volador clásico. En ese momento comprendió que aquella zona militar era en realidad un lugar donde se llevaban a cabo operaciones secretas en las que este tipo de cargas podían trasladarse sin ser detectadas. El Área 51 es una base militar cerrada de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, situada en el desierto del estado de Nevada, aproximadamente a 130 kilómetros al norte de Las Vegas. Su nombre oficial es Groom Lake. Fue fundada en 1951. Pero hasta el año 2013, el gobierno estadounidense negaba su existencia. Solo tras filtraciones de documentos y presión pública se reconoció oficialmente el lugar, aunque gran parte de la información sigue siendo secreta. Entre los archivos encontrados por entusiastas, aparecieron imágenes de 1982. En ellas se observa una nave de forma discoidal sujeta al techo de un hangar. El vehículo tenía un tamaño enorme y varias ventanas a los lados. Junto a él se encontraba una persona que aparentemente lo vigilaba. Hasta hoy se desconoce si la nave era de fabricación humana o un auténtico vehículo espacial. Las autoridades se negaron a comentar las imágenes filtradas, alimentando aún más las teorías existentes. En el año 2022, mientras el orbitador de reconocimiento lunar captaba imágenes cercanas de la Luna, apareció en pantalla un fenómeno extraño del cual antes no se tenía registro. Pronto se hizo evidente que en el satélite terrestre existía un cráter misterioso hacia el cual se acercaba lentamente un objeto extraño. Este objeto estaba compuesto por 2 discos colocados uno sobre otro en una configuración peculiar. Algo que parecía imposible desde el punto de vista de la física llamó de inmediato la atención de investigadores y aficionados. Cuando la nave misteriosa llegó al cráter, desapareció dentro de él. Después, el cráter se cerró por completo, como si fuera una puerta secreta. Algunos creen que este cráter es en realidad una base oculta a plena vista, lo que aumentó el interés por la Luna y dio origen a nuevas teorías conspirativas. Muchos creen que estas imágenes fueron grabadas en secreto en el enigmático Área 51. Un autor desconocido logró acercarse con su dron a esta instalación remota y compartió los videos de forma anónima para evitar consecuencias. Durante la grabación ocurrió algo extraño. Un objeto esférico enorme descendió del cielo y aterrizó en una plataforma despejada, como si lo estuvieran esperando. No podía ser un vehículo creado por el ser humano, ya que los principios aerodinámicos actuales no permiten construir aeronaves con esa forma. Instantes después, el enigmático objeto se elevó rápidamente y desapareció por completo.
Estas imágenes podrían ser una prueba de que el Área 51 no es solo un sitio para pruebas secretas, sino posiblemente una auténtica base extraterrestre. Aunque muchos dudan de la autenticidad del material, los misterios que rodean esta zona continúan fascinando a investigadores y aficionados a las teorías de conspiración. En los últimos minutos de una transmisión en vivo desde la Estación Espacial Internacional, los espectadores presenciaron un fenómeno inusual. En pantalla apareció un video que, según muchos, pone en duda las explicaciones de la NASA. Las imágenes mostraron una nave espacial masiva con enormes alas orientadas hacia arriba para su estabilización. Su apariencia contrastaba drásticamente con la de cualquier nave conocida, lo que alertó a los expertos. Ninguno de los satélites o vehículos espaciales conocidos ha sido diseñado de esta manera. Muchos sospecharon del objeto debido a su proximidad a la órbita terrestre. Parecía estar observando nuestro planeta como un espía. Sin embargo, el análisis del video no ha logrado revelar qué fue exactamente lo que se grabó. La pregunta sigue abierta. ¿Qué es ese objeto y qué papel desempeña en nuestro espacio? Es posible que todavía quede mucho por descubrir más allá de nuestro mundo. En mayo de 2019, un fotógrafo que intentaba capturar la luna llena sobre Moscú fue testigo de un suceso impactante. Su cámara registró la aparición de misteriosas esferas negras que surgieron frente al disco lunar. Un minuto después, aparecieron aún más objetos en el encuadre, moviéndose en formación perfecta a lo largo de una trayectoria definida. Cuando el fotógrafo compartió el video en la red, el conocido astrofotógrafo Andrew McAfee lo analizó y concluyó que estos objetos podrían medir entre 3 y 4 kilómetros de diámetro, lo cual supera varias veces el tamaño de la Estación Espacial Internacional. Era natural que este hallazgo desatara una ola de teorías sobre ovnis. Investigadores comenzaron a estudiar el movimiento de los objetos y plantearon que podrían ser naves extraterrestres orbitando la Luna. Sin embargo, la comunidad científica se dividió. El geólogo de la NASA, Dr. Bob Anderson, propuso la hipótesis de que podrían tratarse de aves migratorias que entraron accidentalmente en el campo de visión de la cámara. No obstante, muchos se mantuvieron escépticos ante esta explicación. El astronauta estadounidense Edgar Mitchell, quien caminó sobre la Luna en 1971 como parte del equipo de Apolo 14, realizó en aquel entonces el paseo lunar más largo registrado, 9 horas y 17 minutos. En 2014, en una entrevista para una emisora británica, afirmó que la NASA oculta información sobre contactos con inteligencias extraterrestres. Según el exastronauta, los extraterrestres no solo existen, sino que además coinciden casi por completo con nuestros estereotipos: cuerpos pequeños, cabezas grandes y enormes ojos. Sus declaraciones parecían demasiado convincentes, especialmente tras la aparición de un video en la red un año después. En la grabación se observaba a un astronauta conduciendo un vehículo lunar, y en el horizonte se distinguía una figura alta y gris. No se parecía a un ser humano ni llevaba un traje espacial, lo que podría indicar un origen no terrestre. Aunque los expertos denunciaron el video como falso, muchos espectadores sospecharon que era simplemente un intento de ocultar la verdad, pues las imágenes coincidían exactamente con lo descrito por Mitchell. Estas imágenes fueron registradas por un satélite artificial de la NASA en marzo de 2023. Ese día, el aparato realizaba un análisis detallado de la superficie lunar. En la grabación se observa una abertura en un cráter, de la cual emerge un pequeño objeto. Tenía una forma elíptica y metálica, y los reflejos de luz en su superficie creaban la impresión de que se trataba de una nave real. Luego aceleró y sobrevoló la superficie de la Luna. Segundos después, en la cara oscura del satélite apareció un tenue resplandor rojizo, como si hubiera algo oculto bajo el suelo. A pesar del silencio de los expertos de la NASA, el video habla por sí mismo y sugiere que dentro de estos cráteres podría existir una auténtica base extraterrestre. En enero de 2025, un habitante de México que observaba la Luna con su telescopio fue testigo de un fenómeno inexplicable. Vio varios objetos extraños que flotaban justo sobre la superficie lunar.
Uno de ellos era mucho más grande, mientras que el más pequeño parecía orbitar a su alrededor. La escena duró solo unos segundos, hasta que los objetos desaparecieron a una velocidad asombrosa. Este inusual avistamiento dejó al hombre profundamente impactado y decidió informar a las autoridades locales. Sin embargo, le dijeron que guardara silencio y no revelara lo que había presenciado. Durante un vuelo de prueba, un piloto notó algo acercándose rápidamente. Al principio pensó que podría ser otra aeronave o incluso un ave, y trató de evitar una posible colisión, pero pronto se dio cuenta de que se trataba de un objeto en forma de disco. Creyó haber malinterpretado su forma, hasta que el objeto reapareció, esta vez deteniéndose junto a él. Entonces, no quedó duda. Se asemejaba claramente a un ovni. Sin embargo, el piloto no pudo determinar el origen, trayectoria ni propósito del objeto, por lo que el encuentro continúa siendo un completo misterio. En 1996, los habitantes de México fueron testigos de un momento estremecedor captado en cámara. Un objeto luminoso volaba a una velocidad increíble, y sus maniobras daban la impresión de que estaba perdiendo el control. Poco después descendió bruscamente y se estrelló. Los residentes comentaron activamente que el impacto habría creado un enorme cráter en la zona. Sin embargo, poco después del incidente, las autoridades negaron cualquier reporte y destruyeron todas las pruebas relacionadas. Este video habría sido extraído de los archivos del MJ-12. En él aparece un espécimen extraterrestre similar al clásico gris, con enormes ojos negros y cuerpo delgado y ceniciento. Los científicos a su alrededor parecen estar estudiándolo. Lo más impactante es que, según las imágenes, la criatura parece estar viva. Esto es inusual, ya que la mayoría de filtraciones muestran solo restos de presuntos pilotos extraterrestres, no seres vivos. Según algunos informes, este video fue grabado después del famoso avistamiento ovni en Ruwa, Zimbabue, en 1994, cuando testigos aseguraron haber visto una nave aterrizar. Aún más sorprendente es que el exagente de inteligencia David Grush confirmó que muchos objetos caídos del cielo contenían muestras biológicas. El 16 de julio de 2024, los científicos descubrieron una cueva subterránea en la Luna, situada a unos 150 metros bajo la superficie. Su tamaño es comparable al de 14 canchas de tenis. Este hecho llevó a muchos a pensar que en la Luna podría existir una civilización oculta. Los expertos señalan que la forma y las estructuras internas de la cueva parecen artificiales, lo que añade aún más misterio al hallazgo. Algunos se preguntan seriamente si este sistema de cuevas podría ser evidencia de seres extraterrestres que viven en secreto en la Luna. Los investigadores creen haber encontrado un posible sitio para una futura base lunar. El análisis de datos de la NASA reveló una cueva de unos 80 metros de largo y 45 metros de ancho. Sin embargo, los científicos suponen que podría tratarse simplemente de un tubo de lava vacío. Durante la reparación del brazo robótico en la Estación Espacial Internacional, uno de los astronautas vio un objeto extraño a lo lejos. En el horizonte terrestre apareció de repente un pequeño artefacto misterioso. La tripulación se alertó cuando, al revisar los registros, no encontraron ningún satélite previsto en esas coordenadas. El suceso generó numerosas teorías y especulaciones, pero el misterio del objeto continúa sin resolverse. Numerosos estudios de la Luna desde 1959 respaldan la posibilidad de que nuestro satélite oculte secretos. Los científicos han observado muchos fenómenos extraños en su superficie. Buzz Aldrin mencionó luces misteriosas cerca de un cráter y señaló que fueron lo bastante cuidadosos como para no hacer públicas tales observaciones. Tras estas palabras, antiguas fotografías de la NASA que mostraban objetos inusuales en la Luna comenzaron a cobrar un nuevo sentido. Investigadores afirman que algunas estructuras parecen demasiado artificiales como para ignorarlas.
Todas estas observaciones apuntan a la posible existencia de otra civilización en la Luna, lo que desafía por completo nuestra visión tradicional del satélite terrestre. El 30 de agosto de este año, el rover Perseverance registró una escena inusual. A lo lejos, apareció una enorme forma que llamó de inmediato la atención de los científicos. El fenómeno parecía tan extraño que muchos creyeron ver una especie luminosa. Sin embargo, tras analizar la imagen, los investigadores concluyeron que se trataba de un remolino de polvo. Este remolino tenía un diámetro de unos 60 metros y superaba 1 kilómetro de altura. No obstante, en las primeras imágenes parecía realmente una misteriosa entidad llegada de otros mundos. Durante la exploración del cráter Gale en Marte, el 16 de marzo de 2023, el rover Curiosity registró una formación geológica muy inusual. La cámara captó enormes estructuras que parecían pirámides masivas. Estas pirámides ascendían casi 5.000 metros de altura. Las estructuras estaban formadas por capas claramente definidas de roca, que parecían tener cimientos y geometría arquitectónica. Al recibir las imágenes, los científicos quedaron desconcertados y no pudieron determinar si las pirámides eran formaciones naturales o evidencia de presencia extraterrestre en Marte. Este video fue grabado en órbita terrestre desde el módulo de observación de la Estación Espacial Internacional. El comandante de la expedición, Scott Kelly, lo filmó a finales de 2010. Ese año logró registrar objetos espaciales extraños desplazándose sobre la Tierra. En el centro del encuadre había un objeto grande acompañado por 2 más pequeños. Se movían en formación perfecta y a enorme velocidad. Kelly reconoció de inmediato que esos objetos no eran satélites artificiales ni naves humanas. Nunca se logró determinar su naturaleza, lo que llevó a reflexionar sobre cuántos misterios permanecen ocultos en el vacío del espacio. El astronauta de la NASA Gordon Cooper, fallecido en 2004 a los 77 años, creía firmemente en la existencia de vida extraterrestre. Afirmaba haber tenido encuentros personales con ovnis y otros fenómenos inexplicables. Cooper viajó al espacio en la misión tripulada Mercury Atlas 9 en 1963, y tras dejar la NASA en 1970, se dedicó por completo al estudio de objetos voladores no identificados. Poco antes de su muerte, reveló en una entrevista que había visto un ovni ya en 1951 y que vivió con ese secreto durante muchos años, debido a las reglas de confidencialidad que debían cumplir todos los astronautas y empleados de la NASA. También añadió que los radares estadounidenses detectan constantemente objetos cuyo origen aún desconocemos. Un astrónomo aficionado fue testigo de un fenómeno asombroso en el cielo nocturno. Justo frente a la Luna logró registrar toda una flota de objetos desconocidos. Aunque sus detalles no eran claramente visibles, los objetos no se parecían a rocas espaciales. Todos tenían el mismo tamaño, se desplazaban a la misma velocidad y mantenían una formación perfecta. Tal precisión solo podría ser alcanzada por naves espaciales, lo que llevó al observador a creer que había captado accidentalmente una verdadera escuadrilla extraterrestre. El lanzamiento de la nave espacial Crew Dragon de SpaceX casi terminó en tragedia. Tras poner en órbita a 4 astronautas de la NASA, la nave estuvo a punto de chocar con un objeto desconocido. Según la portavoz de la NASA, Kelly Humphreys, la tripulación no tuvo tiempo para realizar una maniobra de evasión. De inmediato, el mando de la misión ordenó a los astronautas ponerse los trajes espaciales ante la posibilidad de un impacto. Sin embargo, la tragedia se evitó. El objeto desconocido pasó a 45 kilómetros de la nave, entre su sección principal y la etapa recién separada, para luego desaparecer de todos los radares. Una de las teorías sugiere que podría haber sido basura espacial, abundante en órbita, o hielo desprendido del tanque de oxígeno del cohete. Pero no todos los analistas estuvieron de acuerdo. El movimiento del objeto parecía demasiado controlado y perfectamente sincronizado, lo que llevó a pensar en un posible origen extraterrestre. En el año 2019,
el satélite Himawari registró una concentración de objetos enigmáticos sobrevolando la Luna. Estos objetos emitían un débil parpadeo, dando la impresión de ser naves espaciales. Se desplazaban como si se dirigieran directamente hacia la superficie lunar. Los expertos señalaron rápidamente que ninguna institución científica había enviado vehículos de este tipo al espacio, lo que hizo que este avistamiento resultara aún más misterioso. Normalmente la NASA intenta ocultar sucesos similares, pero esta vez ocurrió durante una transmisión pública en directo, lo que permitió que el mundo conociera una de las anomalías espaciales más intrigantes de los últimos años. El 13 de noviembre de 2009, la NASA anunció el descubrimiento de agua en la Luna, en el cráter Cabeus. Este hallazgo causó sensación, pero algunos investigadores creen que el organismo espacial había hecho otros descubrimientos importantes décadas antes, los cuales prefirió mantener en secreto. Los astronautas de la misión Apolo encontraron formas extrañas en la superficie lunar, pero la NASA ocultó esas imágenes. El ex empleado del organismo, Ken Johnston, filtró fotografías en las que aparecían estructuras abovedadas dentro de cráteres. Según él, no eran formaciones naturales, sino evidencia clara de actividad inteligente. Johnston también afirmó que recibió órdenes de destruir esas fotografías. Algunas de ellas incluso mostraban huellas paralelas, como si un vehículo hubiera recorrido la superficie. Esto generó preguntas. ¿Podrían estas formas misteriosas ser señales de una base extraterrestre oculta en nuestro satélite natural? Hasta hoy, las imágenes plantean más preguntas que respuestas. Un hombre se mudó a una antigua casa en Nueva York. Tiempo después, hizo un descubrimiento sorprendente. En un misterioso arcón de madera encontró una vieja grabación fechada en los años 1950. Aunque la calidad del video era baja y borrosa, mostraba una criatura oscura con apariencia de extraterrestre. Sus extrañas extremidades parecían subdesarrolladas, como si hubieran sufrido algún tipo de mutación. La cinta llevaba la etiqueta «El monstruo de la playa Plum Island». Pero el hombre no pudo determinar si se trataba de un verdadero ser extraterrestre procedente del accidente de un ovni o del resultado de un experimento secreto. El hallazgo agitó las redes y abrió interrogantes sobre lo que realmente sabemos acerca de formas de vida fuera de nuestro planeta y sobre posibles experimentos ocultos. Recientemente se volvió viral un video que muestra un objeto luminoso cerca de la Luna. La grabación llamó la atención de miles de usuarios, y las opiniones sobre su naturaleza se dividieron. Aunque el objeto parecía pequeño en comparación con la Luna, su tamaño seguía siendo impresionante. Se desconoce quién grabó el video o cómo llegó a Internet, pero los espectadores comenzaron a lanzar teorías. Algunos afirmaron que se trataba de un ovni, otros que podría ser el misterioso planeta Nibiru, asociado a profecías apocalípticas. Hace poco, un turista en la playa Bondi de Sydney encontró algo perturbador: pequeños restos de color azul verdoso entre la arena. Al parecer ya habían comenzado a descomponerse y no se asemejaban a ninguna criatura conocida. El hombre no pudo determinar si se trataba de un ser extraterrestre caído del cielo o de algo espantoso arrastrado desde las profundidades del océano. Inquieto por la escena, grabó un video y decidió dejar los restos exactamente donde los encontró. Tarde en la noche, los habitantes de Miami fueron testigos de la caída de un objeto luminoso no identificado. Al principio creyeron que era un meteoro, pero la realidad resultó mucho más extraña. A la mañana siguiente, en una playa de Miami, las personas encontraron una criatura misteriosa que parecía haber caído del cielo. Tenía extremidades largas y piel grisácea, lo que sugería un origen extraterrestre. Equipos de investigación llegaron rápidamente, recogieron al ser y no revelaron ninguna información posterior, dejando el caso envuelto en completo silencio. Una reciente grabación hecha desde una cámara instalada en la Estación Espacial Internacional sorprendió no solo a los investigadores, sino también a la opinión pública mundial. En el video se aprecia un objeto triangular moviéndose junto a la estación, a una velocidad de 23.000 km/h durante más de 20 minutos.
La misteriosa nave mantenía una altitud constante. Luego cambió repentinamente de dirección y comenzó a elevarse lentamente antes de desaparecer del campo visual. Este inexplicable objeto generó numerosas preguntas, y ni siquiera la NASA pudo esclarecer su naturaleza. Y eso es todo por hoy. Si te ha gustado este video, no olvides dejar un me gusta, comentar y activar la campanita. Tu apoyo es la mejor recompensa. Gracias por vernos. Nos vemos pronto. Adiós.